Buenas a todos, yo soy Harren, esto es Harren Roll. Vamos a seguir con la serie de vídeos referente a las culturas de Providence, en Kingsmouth, Providence. Y bueno, pues para eso vamos a ir con la siguiente, una muy interesante, esta creo que es la quinta si no me equivoco, y no es otra que las matriarcas de Rada. Em, Matriarcas de Rada, caminantes de dos mundos. Una de las culturas más recientes de Providence son las matriarcas de Rada, unas tribus sureñas que se asentaron en Kismut y sus alrededores hace apenas un siglo. Se trata de una cultura fuertemente ligada a la religión y que ha hecho grandes aportaciones para comprender el mundo de las sombras. Por este motivo, la Inquisición las vigila, las teme y las necesita al mismo tiempo. Esta ya suena bien ya de por sí, o sea, no hay mucho que... Los únicos miembros de la tribu que se hacen eruditas son mujeres, mientras que los hombres solo están para procrear y donar gustosamente su sangre para los ritos. Una clase orientada a mujeres me gusta en este caso. Transgresoras y astutas, las matriarcas de Rada suelen tener una actitud irreverente, y aunque representen una comunidad pequeña entre el mar de capitolinos de Kingsmouth, son suficientemente ruidosas como para perturbar la estrecha visión de los más conservadores. Las matriarcas están dispuestas a abrazar los nuevos paradigmas académicos sin renunciar a las tradiciones. Aprovechan lo mejor de cada credo sin despojar, o sea, sin despertar la ira de la iglesia de Kingsmouth, ni afrentar sus propias raíces. Las mujeres idolatran a, a una loa llamada Rada, un espíritu que camina entre ambos mundos, el de la vida y el de la muerte. El equivalente de Rada en el panteón de Kingsmouth es Rankarog, pues ambos están ligados al agua, elemento que veneran. Muchos de sus rituales son llamativos. Los Mambo, sacerdotisa, realiza una serie de cánticos guturales y estridentes con los que se comunican con su loa mientras se sacrifica a un animal. Entonces el espíritu susurra en el oído de la Mambo aquello que ésta desea conocer. Existen otras loas más como Mamán Brigitte o el Barón Samedi, que clasiquísimo, cada una de ellas con un fin específico. Pero lo realmente peligroso es cuando los conjuros están perpetrados por brujos que los retuercen en una variante llamada vudú. Muchos prelados de la Santa Inquisición han usado los rituales de las matriarcas como herramienta para penetrar en los secretos de la oscuridad, pues muchos loas son consideradas espíritus mediadores entre los dioses y la humanidad. Aún así, existe una intensa discusión sobre la moralidad de estas prácticas y muchos clérigos capitolinos se oponen a ellas, alegando que algunos de estos espíritus pueden provenir del mismo mundo de las sombras, cosa que es cierta. La excusa que se viene dando desde la Santa Sede es: mientras no confabulen con la oscuridad, no serán pecadoras. Es muy interesante el concepto. Nos está diciendo básicamente que son maestras del vudú, un nivel de espiritismo, pero no de espiritismo puro y duro, sino muy, muy, muy relacionado con el vudú y los ritos de ese palo. El tema de los loas, el barón Samedi, todo esto nos va a sonar muchísimo. American Horror Story, el de las brujas, pues aquí tenemos un poquito de eso. Y francamente las hace muy, muy, muy interesantes. Las hace muy interesantes. Creo que... Ojo, ojo con ellas. Vamos a ir a la descripción. Nos dice que las matriarcas son altas y tienen ojos almendrados y la tez oscura. Llevan el pelo trenzado con flores y caminan con paso seguro y arrojado. Algunas se exceden en valentía y caen en la arrogancia, pero por lo general son vehementes y taxativas. Mordaces y fatales, las matriarcas muestran abiertamente su insatisfacción con la sociedad a través de su vestimenta ostentosa. Lucen faldas largas de colores con borlas, conjuntándolas con sombreros de copa y bastones de caballero, pues les encanta provocar a los intransigentes y timoratos.
Bueno, pues los que hayáis visto Penny Dreadful, pues el personaje de Eva Green, pues básicamente sería este perfil en líneas generales, ¿no? Así que, bueno, muy, muy interesante. Ahí la veremos con su sombrerito de copa, sus historias, muy bien. La verdad es que creo que, ya digo, va a ser interesante si hay en alguna partida y si no, como PNJ también las veo poderosas. Nivel de vida. Dice que las matriarcas guardan de llamar la atención, pero odian las opulencias y los lujos. Esto no quiere decir que no acumulen riquezas para beneficio de su comunidad. Dice que su nivel de vida suele variar desde pobre hasta modesto, siendo la mayoría de ellas austeras. Y el estatus, los modales y la etiqueta son una prisión para las matriarcas que desprecian el clasismo con ahínco. A pesar de ello, saben que por desgracia el poder político tiene filtros estamentales que hay que pasar, que hay que parar, que, que hay que pasar irremediablemente. La mayoría pertenecen a la villanía, pero también existen baronesas importantes procedentes de familias que en su día se ganaron el título, lo que les vale para alzar la voz en ciertas comunidades. Con respecto a estas últimas, hay quienes las llaman de forma despectiva las baronesas de Rada. De hecho, una de ellas, Priscila Solomon, que ostenta el título de condesa de Camposanto, básicamente la dueña del gran cementerio de la ciudad, es miembro del Alto Consejo de Kingswood. Nos lo nombran por segunda vez y nos van dando ya también algún nombrecito de personajes. En este caso, Priscilla Solomon también la habíamos oído ya nombrar en alguna ocasión. em, que bueno, pues ya estamos viendo cositas. También nos dicen el nombre del cementerio principal de Kingswood. Así que, bueno, principal y creo que único. Así que, ojo, ya vamos teniendo un poquito también de lore, ¿no? De saborcito de la ciudad que nos va a venir muy bien a la hora de desarrollar lo que es el juego. Rasgos. Subidas de características. Se incrementa en uno la puntuación de carisma. Además, puedes subir en uno dos habilidades, dos características o añadir un más uno y utilizar un don, lo que viene siendo ya el clásico reparto. Entre dos mundos tienen competencia con la habilidad de religión. Bueno, lógicamente. Y idiomas adicionales hablan tanto el provinciano común como el pristino. Interesante también porque no es el suyo puro, pero se puede utilizar en Kismuth. Y aquí vienen los dones culturales, que tienen pinta de que van a molar porque solo viendo cómo es el personaje, el tipo de personaje, pues ya nos hacemos una idea de cosas que podemos encontrarnos, ¿no? Amiga de los cuervos. Como nuncios naturales de la muerte, los cuervos son capaces de observar el mundo espiritual discriminando la urdimbre y el mundo de las sombras, que se superponen uno al otro. Las matriarcas de Rada son bendecidas con el lenguaje de los cuervos cuando la Loa Rada considera que están preparadas para ello. Eres capaz de comprender la lengua de los cuervos en las mismas condiciones que el rasgo lenguaje de los cuervos de nivel 3 de erudito ocultista, que nos muestra en la página 71. Además de eso, los cuervos nunca te considerarán una criatura hostil y siempre tendrán una actitud amistosa contigo, considerándote uno de los suyos. Vale, esta ya me flipa. Decir también que el color de piel que estamos viendo aquí, pues es un tono en plan samoano. Aquí estaríamos hablando un poquito, ¿no? De la cultura, pues pues eso, Nueva Orleans, ¿no? Y hostias, todo lo que sería esa parte. Así que bueno, van a tener ese aspecto, ¿no? De piel oscura que les va a dar ese tono, ¿no? Vale. Pues lo dicho, amiga de los cuervos, puedes comunicarte con los cuervos jamaicanos, ¿no? Sería un poquito ese rollo. Puedes comunicarte con los cuervos, te consideran amistosa, con lo cual esto puede dar muchísimo, muchísimo juego. Puede ser muy interesante porque ahí vamos a tener un animal con el que nos comunicamos, nos puede dar cierta información, podría incluso vigilar. Bastante, bastante interesante. Luego tenemos caminar entre dos mundos. Es cuestión de tiempo que una matriarca de sea bendecida con el don de caminar entre dos mundos. Gracias a esta habilidad,
su espíritu abandona el cuerpo para explorar los alrededores. Una vez por descanso largo, una semana, eres capaz de introducir tu espíritu en el mundo de las sombras, vagando por él de forma etérea. Para hacerlo deberás echarte a meditar y permanecerás como dormida en el momento en el que entres en trance. No puedes alejarte más de 120 pies de donde esté tu cuerpo mortal, de lo contrario, este irá envejeciendo hasta perder un dado de 6 de puntos de golpe por cada 10 pies que te alejes. Estas secuelas se revertirán cuando vuelvas a tu cuerpo. Esto, hostias, me gusta bastante. El aspecto del mundo de las sombras genera los horrores habituales por los que tendrás que hacer una tirada de salvación de sabiduría 12 contra el horror. El mundo se presentará agónico a tu alrededor y los edificios se verán destruidos, los seres vivos parecerán muertos vivientes y el cielo tendrá el color de la sangre. Sin embargo, todo cuanto veas será un reflejo fiel de la localización y el comportamiento de los elementos del mundo real. Por ello, solo puedes sustraer información importante como... Por ello puedes sustraer información importante como averiguar la localización de algo o de alguien, y el director de juego podría pedir tiradas de sabiduría, percepción, para deducir que el aspecto destruido del mundo espiritual corresponde a los elementos del mundo terrenal, ¿no? En ese mundo derruido ser capaz de orientarte para saber dónde está cada cosa y qué puede ser. Y aquí nuevamente creo que esto también da un nivel de interés muy fuerte tanto en la interpretación como en las aventuras. Creo que puede estar también interesante. Vale, luego tenemos herencia cultural, estatuilla de Rada. Rada siempre vela por la comunidad de matriarcas, sin importar los dioses viejos o nuevos de Kismut. La Loa es ignorada por las demás deidades, pero eso la beneficia, pues se mueve por el mundo de las sombras sin ser molestada por la oscuridad ni ser interpelada por los demás dioses. Se te ha entregado una figurilla del espíritu Rada bendecida. Si le rezas al inicio de la jornada, el espíritu de Rada velará por ti protegiéndote contra la muerte. Cuando tus puntos de vida lleguen a cero, automáticamente quedarás en uno. Te conviertes en un orco. El objeto solo tiene un uso por descanso corto. O sea, tiene su uso por cada descanso corto. O sea, sé que lo puedes hacer utilizar una vez al día en líneas generales. Como digo, esto básicamente es la habilidad de los orcos de Dungeons and Dragons y semi-orcos. Cuando vas a caer a 0 puntos de vida, automáticamente te pones en uno. Vale, bien, útil. Más difícil que te maten y que te tiren al suelo. Aquí caes a 0 más fácilmente que en Dungeons and Dragons, puesto que aquí si te hacen una tirada de daño, no voy a entrar tampoco mucho en reglas, pero si te hacen una tirada de daño que te hace tantos puntos como la mitad de los que te quedan, pues tienen que hacer una tirada o irte directamente al suelo del shock. Así que ojo porque, bueno, puedes llegar a ser bastante interesante. Luego tenemos resistencia al horror. Las matriarcas se ocupan de inculcar a sus miembros la cultura de la muerte desde una edad prematura. Esto las prepara para enfrentarse a los horrores del mundo que aceptan con una naturalidad pasmosa, despertando en los demás ciertas inquietudes por las actitudes interprétas que muestran al respecto. Y vamos a ir a la mecánica. Una vez entre descansos cortos, 8 horas, tienes ventaja en una tirada de salvación de sabiduría contra locura. Bueno, pues esto puede ser también muy fresquito porque estamos hablando de un juego de horror cósmico en el que es posible que nos veamos afectados por este tipo de circunstancias. Así que nos podría venir bien esa tirada para, bueno, pues para protegernos, en definitiva, de volvernos locos. Y aquí tenemos otra cosita, otro don para finalizar, que también pinta bastante bien, que se llama Sirviente Loa. Las matriarcas de Rada tienen la facultad de ver parte del mundo con retazos de su espiritualidad. Las Loas son espíritus que moran tras el velo de la realidad, agentes poderosos que se manifiestan de muchas formas y ayudan a las matriarcas en su lucha contra la oscuridad, informando de los movimientos que el mundo de las sombras está perpetrando. Un espíritu que mora entre el mundo de los vivos y el de los muertos se te aparece y se te presenta como tu guardián. Solo tú puedes ver a tu Loa,
a no ser que se revele a otros, que tendrá el aspecto que desees. Puede ser un cuervo, un lobo, un ser humano u otra forma que se adapte a tu personalidad. No obstante, su aspecto es siempre decrépito, debido a que mora en el mundo espiritual, enfermo y marchito por culpa de las hebras de oscuridad. Una vez entre descansos largos, una semana, puedes usar tu loa para obtener información. La loa puede advertirte de una criatura incognoscible, que una criatura incognoscible anda cerca, o quizás puede informarte de los cambios que se están produciendo en el mundo de las sombras. Si quieres, la loa puede distraer a un agente de la oscuridad, permitiéndote la huida. También puedes enviar un mensaje a otras matriarcas que podrán devolvértelo a través de tu propia loa. Las loas no pueden ver el mundo terrenal como los mortales, por lo que percibe los cambios de la urdimbre, eh, a una ahogada por la oscuridad. Por tanto, el aspecto del mundo mortal se le aparece de forma putrefacta y deteriorada, de la misma forma en la que la vería alguien que se adentra en el mundo de las sombras, el mundo espiritual. Teniendo en cuenta esto, la LOA puede dar una información veraz, aunque no diáfana, sobre acontecimientos que ocurren en otra parte, mientras sucedan a 90 pies o menos de ti. Digamos que el hecho de que esté viéndolo de forma todo retorcido, pues hace que su información no sea todo lo concisa o lo precisa que podría ser. Muy, muy, muy interesante cómo se presenta estas hijas de Rada, o no me acuerdo exactamente el nombre, es hijas de Rada, las matriarcas de Rada. Muy, muy interesantes. Creo que pueden dar lugar a historias muy chulas y por tanto, hostias, esto es de lo mejorcito que hemos visto en cuanto a sabor, ¿no? Muy espectacular, la verdad, me ha gustado bastante. Así que nada, pues si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle like, dejar en comentarios qué os parecen las matriarcas de Rada. Como digo, a mí me flipan, me parece que molan bastante, pero dejadme vuestra opinión si jugaríais con una de ellas. Y si no estáis suscritos, pues ya sabéis, podéis suscribiros y si le dais a la campanita, pues os avisará cuando haya nuevos vídeos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.